estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. La economía argentina se contrajo por segundo mes consecutivo en mayo, reforzando la tendencia de un crecimiento desparejo mientras nos vamos acercando al tercer año del mandato de Javier Milei. La actividad cayó 0,5% desestacionalizado contra abril, cuando Bloomberg Economics esperaba una suba de 0,2%. En la comparación interanual, el EMAE creció apenas 0,2%, muy por debajo del 2,5% que proyectaba el consenso. Por sectores, la agricultura y la minería lideraron el crecimiento interanual, mientras que la industria y el comercio minorista cayeron. Las exportaciones en expansión, pero importaciones débiles y menor recaudación, demostrando una demanda interna todavía floja. Recordemos además que el desempleo subió en la segunda mitad del año pasado, quedando unos 2 puntos por encima de cuando asumió Milei. Según escribieron en Morgan Stanley, ese crecimiento desigual es parte de lo que mantiene inquietos a algunos inversores y sobre todo cómo podría impactar esto en las elecciones presidenciales del 2027. Aún así, hay que decir que el banco espera que la dinámica se vuelva menos heterogénea de a poco a medida que repunte la construcción y mejore la confianza del consumidor, con una recuperación del salario real y más adelante una reactivación del crédito bancario. De acuerdo a las consultoras y los economistas que releva el Banco Central, el crecimiento económico de este año sería de 3%. 2. Luis Caputo dio una conferencia de prensa ayer en el Ministerio de Economía, donde presentó la Ley de Inocencia Fiscal 2 con la idea de que los ahorros de los argentinos puedan formalizarse en el sistema bancario sin ninguna penalidad. En la conferencia estuvo acompañado por tributaristas y aclaró que el espíritu de la ley original no va a cambiar. Seguirá apuntando a las personas que en el pasado tuvieron que informalizar sus ahorros cuando comprar dólares estaba restringido o penalizado. El ministro calculó que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema y argumentó que tener esa plata en el colchón es un mal negocio porque al estar fuera del circuito financiero formal pierde valor frente a la inflación en los Estados Unidos y el mundo. Los tributaristas que acompañaron a Caputo en la conferencia dijeron que no se trata de un blanqueo y que la diferencia central con la norma anterior es la mayor robustez jurídica de esta versión para el contribuyente. María Ibarzábal, de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, detalló por su parte 4 cambios claves en esta nueva ley. Primero, se eliminan las barreras de ingreso. Van a poder adherir todas las personas humanas residentes en la Argentina sin límites de ingresos ni patrimonio. En segundo lugar, se agrega un umbral mínimo para perder la presunción de exactitud. La diferencia que detecte Arca no solo tiene que superar el 15% de lo declarado por el contribuyente, sino además los 5 millones de pesos. En tercer lugar, se habilita a rectificar sin perder los beneficios, pagando la diferencia con intereses dentro de los 15 días hábiles. Y en cuarto lugar, se crea un mecanismo de reintegro acelerado. Si la justicia después le da la razón al contribuyente, Arca deberá devolverle lo pagado con intereses en un máximo de 45 días hábiles. Para los que no estaban tan en tema con la ley de inocencia fiscal, va un repaso rápido de qué implica adherirse. El eje central es la adhesión voluntaria al régimen simplificado de ganancias que permite presentar el impuesto bajo un esquema más simple. Arca se enfocará en los ingresos declarados y las deducciones informadas sin usar la evolución del patrimonio ni los consumos personales para reconstruir rentas que no se hayan declarado. En esa línea, el depósito de dólares en cuentas bancarias no va a ser tomado en cuenta a la hora de computar tributos como ganancias y a lo sumo se le pedirá al contribuyente que justifique que esos fondos no provengan de orígenes ilícitos. El contribuyente seguirá pagando ganancias y cumpliendo sus obligaciones, pero gana previsibilidad frente a una inspección. Ese es el argumento de Arca. ¿Logrará el gobierno, después de tanto anuncio en estos 2 años y medio, que finalmente ingresen al circuito firmal esos dólares? Déjame saber qué pensás en la encuesta de hoy en Spotify o en los comentarios en YouTube. 3. Las acciones cerraron ayer casi sin cambios en una rueda dominada
alimentada por el salto del petróleo y la expectativa por los balances de las grandes tecnológicas. El gran protagonista nuevamente y previo al cierre fue el crudo, con el barril del Brent superando los $95, empujado por la escalada entre Estados Unidos e Irán y por los crecientes riesgos para el suministro, con el estrecho de Hormuz otra vez en el centro de la atención. Esa suba en los precios energéticos volvió a golpear el mercado de bonos. El rendimiento del Treasury a 30 años de los Estados Unidos acumula su racha más larga por encima del 5% desde el 2007, una señal de cuánto pesan la inflación y los déficits sobre las tasas más largas. El foco después del cierre pasó a lo corporativo, con Alphabet siendo la primera de las grandes tech en presentar su balance y por lo tanto un termómetro para todo el sector. La casa matriz de Google mostró dos caras. Su negocio de la nube facturó $24.770 millones, un 82% más que un año atrás. Además, fue una cifra bastante por encima de lo esperado. Pero del otro lado, la publicidad en búsquedas quedó apenas por debajo de las estimaciones y la acción, que había cerrado cerca de los $342, cedía más de 2,5% en el aftermarket a la hora de grabar este podcast. Alphabet va a gastar este año más recursos que nunca en la carrera por la IA y los inversores todavía buscan señales para discernir cuándo esa inversión récord podría mejorar considerablemente las ganancias de la empresa. Y Tesla de Elon Musk, por su parte, decepcionó de forma más contundente. Ganó 33 centavos por acción, bastante por debajo de los 51 que esperaba el mercado, y reportó un flujo de caja libre negativo de $1.090 millones. La facturación sí logró superar lo esperado en $28.240 millones, un 26% más que un año atrás, pero el margen bruto cayó a 16,8% contra el 19,4% que proyectaron los analistas. Eso en buena parte porque Tesla bajó el precio promedio por vehículo. Esa combinación de menor rentabilidad, sumada a un contexto en el que la acción ya venía golpeada, cayó 17% en lo que va del año, explicaba por qué el papel cedía cerca del 4% en las operaciones posteriores al cierre. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval subió 3%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 5,7% para Loma Negra y caídas de hasta 4,5% para Globant, que amaga ya con perforar los $30. Los bonos en dólares subieron hasta 0,2% y el riesgo país quedó en 410 puntos. El dólar blue cerró en 1.555 pesos, el MEP en 1.515, el contado con liqui en 1.574, el mayorista en 1.483 y el minorista en 1.505. En tasas, la LECAP a septiembre quedó en 23,1% y la caución a un día cerró en 20%. El Banco Central compró ayer $25 millones, dejando las reservas brutas en $49.036 millones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, a Bloomberg Línea, en una nota donde dimos la primicia de que el turismo receptivo desde países no limítrofes está en un máximo histórico. A partir de las políticas del presidente Javier Milei, la seguridad ciudadana, la estabilidad, el impulso de la política de los cielos abiertos, la facilitación de visados y la estrategia de promoción turística que se impulsa desde el ImproTour, logramos esta histórica llegada de turistas entre enero y junio de este año. No se pierdan la nota en el portal con todos los datos a los que tuvo acceso en exclusiva Bloomberg Línea. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.